Comment nous m'espérons nous tous nous en forme. Directeur immigration bay magistrat Santiago de la Cruz là, yon soufflette Marassa. Nous gen son, nous gen image, moi pral quitter autant de directeur immigration et puis après Wazim qui sont pensé de ça. Prends ton temps de directeur immigration qui t'a bay monsieur yon calotte Marassa pour tout le monde. El de Santiago de la Cruz está dando un mes de plazo a los haitianos. 7 días. 5 días. Para que salgan de la comunidad. Ustedes como autoridades migratorias y el ejército pretenden tomar alguna medida para evitar que ocurra algún incidente ahí en esa comunidad. Nosotros estamos llevando a cabo un operativo de interdicción migratoria a nivel nacional en función de las capacidades existentes. Tenemos una planificación de acción. Ahora bien, la estrategia nuestra está basada en la contención, que es la protección de la línea fronteriza, la interdicción en todo el territorio nacional, pero también se ha hablado de que aquellas personas que quieran salir libre y voluntariamente del territorio nacional, que se encuentren en colección irregular, pues que se comuniquen con las autoridades para nosotros asistirlos y acompañarlos. En que los casos que usted me refiere, debo informarme mejor. Ahora mismo no tengo el conocimiento detallado de lo que ustedes me están comunicando. Ayer hicimos un reportaje para Diario Libre. Entonces nosotros vamos a seguir investigando y vamos a trabajar esa información, pero todo el mundo conoce cuál es el marco legal y cuáles son los procedimientos que están establecidos para dar cumplimiento a la ley de migración, y todo el mundo sabe cuáles son las instituciones que tienen facultad legal para ejercer ese derecho. Y la ley de migración establece que las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad y la Policía Nacional apoyarán a la Dirección General de Migración, porque nosotros no tenemos la capacidad y la estructura necesaria. Ya el señor presidente autorizó, y ustedes oyeron cuando el ministro de Administración Administrativo de la Presidencia, el licenciado Andrés Bautista, comunicó a los medios de comunicación que vamos a conformar oficinas de migración a nivel nacional en cada una de las provincias. Entonces, esos son los pasos de avance. Hay un plan en progreso y agradecemos su apoyo y cooperación para que solamente hablemos con la verdad y con la transparencia. En cuanto a los 10.000 semanales, ¿se está cumpliendo con eso? Los 10.000 que se acordó. En esta tercera semana estamos cerrando con unos 28.000, o sea, lo que nos está poniendo en un alto nivel de cumplimiento en cuanto al objetivo trazado. Siempre actuando de conformidad con lo que establece el marco legal y siempre respetando los derechos humanos y trabajando con todos los sectores que tienen interés en un debido proceso en la gestión migratoria. Vuelvo y le pregunto, director, es que los barrios, las comunidades de la zona fronteriza están llenas de haitianos, es que están llenas. ¿Van ustedes a trabajar Montecristi y Dajabón para poder limpiar de tantos haitianos que hay y que están llegando? Seguiremos trabajando de acuerdo a nuestro plan de operaciones, seguiremos reubicando y dirigiendo los recursos en función de la inteligencia, y seguiremos abordando el tema de una manera sostenible. Muchísimas gracias. El padre Comandante ha denunciado maltrato por parte de la gente de migración y del ejército. Me saludo al padre Regino, si él tiene alguna situación.